Vamos a compartir entonces 3 de los viejos. No, pero para no herir susceptibilidades vamos a decir que vamos a estar 3 personas con mucha juventud acumulada. Vamos a estar Mario Perezón Tonelli. Él es teólogo, educador salesiano. Germán, quien es educador e investigador y tuvo una formación inicial de ingeniero. Y yo, Lola Sendales González, con una formación inicial de educadores. Y creo que todos los 3 reconocemos que nos hemos formado en este trasegar de estos cuantos años. Vamos a iniciar entonces, vamos a abordar el trabajo en 2 partes. La primera, esa parte inicial, esa parte fundacional, esos intuiciones, momentos, espacios que dieron origen a la dimensión educativa, y un segundo momento de la parte más institucional. Entonces, luego de esto pasamos a compartir los 3 y Mario nos hará esa ubicación inicial y esa justificación de por qué y cómo surge Dimensión Educativa. Hoy queremos compartir con ustedes la historia de Dimensión Educativa. Ya son 38 años, ya no somos los mismos, claro está, ya estamos más viejos, canosos, calvos, más sabios. Sí, más sabios y más años. Pero de todas maneras sí, lo que sigue permanente son precisamente la ilusión, la esperanza, la convicción, como aquellas razones también de insatisfacción que nos movieron durante todo este tiempo. Dimensión Educativa surge como una institución ligada al movimiento también de esa época, a finales de la década de los 70, y con una historia común a varias instituciones u ONGs que han pretendido también moverse en el campo de la educación popular. Vamos a empezar por algunas ideas iniciales, convicciones, acciones, intuiciones, ¿verdad?, que hicieron posible que Dimensión llegara a ser lo que ha sido durante este tiempo. Entonces, vamos a empezar por Mario, que estuvo en esta primera fase y que nos puede traer a colación muchas de esas cosas que hicieron posible esto. Yo quisiera iniciar este compartir diciendo que lo que nos ha identificado a todos los que formamos Dimensión Educativa es el derecho a soñar. Dice Eduardo Galeano que es el derecho fundamental, sin el cual todos los demás derechos humanos morirían de sed. Hemos tenido la grande intuición, el permanente sueño de construir un mundo diferente, un mundo mucho más solidario, mucho más equitativo, en definitiva mucho más humano. Y lo hemos querido hacer desde el campo de la educación. No podemos entender el nacimiento de Dimensión Educativa si no es en un contexto político, social, religioso y pedagógico. Quiero hacer brevemente referencia a estos 3 contextos. En primer lugar, Dimensión Educativa nace en el año 1977 y es el contexto en el cual está dándose una grande efervescencia a nivel latinoamericano. Debemos contar con el triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959, final, inicio de los 60, el triunfo de la Unidad Popular en Chile con Salvador Allende en 1973, y junto con ello la creación de ese movimiento en el campo cristiano que llamó Cristianos por el Socialismo. También en el año 1979, 2 años después de haberse creado Dimensión Educativa, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, y con esa efervescencia revolucionaria que se dio en Centroamérica, que aparecía como el cambio social de toda América Latina al alcance de la mano.
tuvo también en El Salvador la muerte de Monseñor Sí. Romero. Nosotros estábamos en Nicaragua cuando eso sucedió y lo vivimos desde allá. Muy sentida ese momento para toda América Latina. ¿Cierto? Sí, Estábamos ahí claro. en Nicaragua. Ahora, es importante destacar que juntamente con esa efervescencia de cambio liberador de toda América Latina, estaba dándose también como una oposición para frenar este movimiento, la doctrina de la seguridad nacional promovida desde los Estados Unidos. Recordar los dos documentos, Santa Fe I y Santa Fe II, en los cuales se tomaba esa grande política de frenar los movimientos sociales liberadores, y entre ellos ponían explícitamente en la mira lo que llamaban la teología de la liberación. En el campo colombiano pues tenemos ese eco en la que se llamaba el Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala en el año 1978, el año 1982. Que fueron años de mucha represión. Sí, de mucha desaparición, Sí. no solo represión, sino una desaparición forzada de muchísima gente, de líderes en el campo social y religioso, también aquí en Colombia. Recordamos que en el año 80 es cuando se da la toma de la Embajada de la República Dominicana por el M-19. Entonces decimos, ese contexto de cambio junto con los grupos insurgentes que nacían en Colombia, de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el M-19, etcétera, constituyen como ese contexto, sí, contexto. En el campo religioso pues también tenemos un contexto muy significativo, porque entre el año 62 y 65 se da el Concilio Vaticano II, que representó una grande transformación en la Iglesia Católica, que tuvo su repercusión y su versión latinoamericana en la segunda Asamblea del Episcopal Latinoamericano en Medellín, y el documento de Medellín, con todo lo que significó de una nueva conciencia social, de una opción por los sectores sociales empobrecidos del continente, etc. Y en el campo colombiano, pues recordar la presencia de Camilo Torres Restrepo, 1929-1966, que creó el Frente Unido y que después se vinculó a la lucha armada, vinculándose al el Ejército de Liberación Nacional. En el campo educativo, no sé si quisiera también destacar algo de lo que en ese contexto surge una nueva perspectiva de la educación, una educación alternativa. Sí, yo creo que marca también la campaña de alfabetización cubana. ¿Recuerda usted los materiales, Germán? Que marcaron educativamente también fueron una expresión de las posibilidades que tenía la lectura y la escritura desde otro ambiente. Sí, pero esos no fueron conocidos masivamente. O sea, lo que pasó en la campaña cubana, lo conocimos nosotros circunstancialmente, ¿no? Lo conocimos y ya quizás más adelante podemos hablar del seminario. Pero yo creo que en esa época, pues la educación de adultos era básicamente, en el campo de la alfabetización, pues era enseñar a leer y a escribir. Era una educación compensatoria, fundamentalmente. Sí, sin ninguna posición crítica ni analítica, ¿no? Pues estaba Acción Cultural Popular como, por decir algo, un referente paradigmático, ¿no? Que eso era absolutamente ni siquiera desarrollista, pues, ¿no? Eso en términos de la educación formal, sí. Y de la educación no formal. De la educación formal yo creo que en esa época lo que había era tecnología educativa venteada, ¿no? Sí. Era más. Nosotros tuvimos, que digamos como primera producción y que ha estado, digamos, presente siempre, dos libros que se
publicaron sobre Cuba. ¿Recuerdan? Sí, sí, sí. Efectivamente había una publicación francesa, La Educación a Cuba, de Michel Ito y Jacques Lautreille, que recogía lo que representó en el campo educativo la Revolución Cubana, pero uno de los capítulos más significativos era precisamente la campaña de alfabetización Conrado Benítez. Sacamos en Dimensión Educativa en dos volúmenes. Sí. Pero fue traducido por Mario, Ya. en francés y el original. Sí. Y luego no se pueden dejar de lado lo que representó en ese momento las dos obras clásicas de Paulo Freire en el campo de alfabetización y de educación, la pedagogía del oprimido y la educación como práctica de la libertad, que se difundió por toda América Latina e inspiró tantas experiencias, particularmente en el campo de la alfabetización, pero que aquí en Colombia no había llegado. Tal vez fuimos nosotros los que lo asumimos con cierta criticidad, también dentro de la perspectiva de nuestra educación popular. Yo recuerdo que se publicaron versiones piratas en una librería que se llamaba América Latina. Pero no eran piratas. Sí, eran piratas. yo tengo de esas todavía. Era en ese momento de llamada socialización de la cultura. Yo tomé el primer curso que se dictó en Colombia sobre Paulo Freire, que se dictó en el Icacira y que lo dictó Joao Bosco Pinto. Y en esa época pues no existían libros, sino existían solamente fotocopias. Y el Freire que nos presentaron en esa época, pues era un Freire que pues fue superado por él mismo con el tiempo, ¿no? Pero era el Freire que había que crecer y desarrollarse a través de la alfabetización para que se pudiera humanizar. Tenía un dejo y una inercia muy humanista, ¿no? Solo posteriormente es que Freire, sobre todo ya después de su estadía en Chile, comienza a plantearse más en términos sociales, en términos sociopolíticos, sí. Pero definitivamente sí fue Freire para América Latina, fue un referente obligado, ¿no? Obligado. Yo no sé si de esa época también es la lectura que hacíamos de Iván Illich, que hablaba de la desescolarización de la escuela y de la sociedad, ¿no? Que nos también, que nos permitía también como cuestionar y tomar distancia también en ese momento de lo que eran los discursos formales frente a la escuela y los discursos críticos también frente a la escuela. Creo que eso también como que generó un ambiente, ¿no? Había como una sospecha o desconfianza hacia la educación formal. Sí. Nació desde Iván Illich, pero también de Louis Althusser, que consideraba los aparatos ideológicos del Estado, consideraba la educación como un aparato que reproducía el sistema capitalista y no había otra alternativa. Es que como por naturaleza la educación reproducía el sistema dominante. ¿Sí? Pero un documento que nosotros también publicamos en Dimensión Educativa en los primeros momentos fue el trabajo de Julio Girardi, que se llamaba Educación Integradora, Educación Liberadora. Este mostraba de verdad la capacidad de la educación de ser alternativa a la educación dominante. Entonces toda esa corriente, sea desde la inspiración cubana, de Paulo Freire, de Iván Illich, de Althusser y luego de Girardi, fueron creando también en nosotros una perspectiva diferente de la educación, que nos fuimos plasmando institucionalmente en el trabajo posterior. Sí. Ustedes dos sobre todo tienen en su memoria el haber participado en un evento que se constituyó como punto de partida de algunos trabajos. Entonces yo sí quisiera preguntar ese encuentro que ustedes tuvieron sobre alfabetización y que realmente como que estaba como en el origen también de las propuestas que luego pudimos ir consolidando. Una institución latinoamericana de inspiración evangélica llamada CELADEC
nos invitó a participar en un seminario, en un encuentro que se dio aquí en Bogotá. Recuerdo el sitio, era un hotel que estaba al frente del parque de la calle 38. Que ya no existe, parece, ¿no? El hotel ¿O usted sí no. ya no existe? Tuvimos una gran oportunidad ahí de conocer lo que había sido, hasta ese momento, al menos para mí era completamente desconocida la experiencia de alfabetización en Cuba. La campaña de alfabetización Conrado Benítez en Cuba. Vino un representante, un educador, un pedagogo, quien hizo la presentación y nos regaló los materiales que se utilizaron. Aquí está la cartilla. En esa grande campaña. Y luego estaba también para los alfabetizadores. Eran los dos materiales básicos. Los dos materiales básicos. De acuerdo con lo que dice este libro de la educación en Cuba, se publicaron 1,5 millones de cartillas, porque se quiso hacer como la primera grande tarea revolucionaria de concientización masiva en torno a la revolución. Fue bien interesante. Aquí yo recuerdo una cosa que me impactó mucho y que ejemplifica un poco el sesgo que se permanece en nosotros a propósito como de las palabras y las oraciones generadoras. Ellos enseñaban las vocales, la cartilla cubana, pensaremos, con OEA, Organización de Estados Americanos. Era, o sea, la primera unidad eran las vocales y los vocales se enseñaban con OEA, porque la OEA era la que estaba promoviendo el bloqueo. Entonces era una reflexión una oportunidad para reflexionar a propósito del bloqueo. Que en el contexto actual tiene hoy su sentido. Pues, hoy día, hace menos de un mes, con el asunto del cambio de las relaciones. Y Raúl Castro intentan restablecer relaciones, o restablecieron, y seguramente con consecuencias a nivel del bloqueo. Pero era la idea de ligar los contenidos de las cartillas a las problemáticas que estaban viviendo pues, las regiones, las personas, los países, ¿no? Eran como las dos coordenadas que guiaron después la elaboración. La parte de aprendizaje, llamémoslo así, de la lectoescritura, y por otro lado, el desarrollo temático, que estaba caracterizado por, en ese caso, la propuesta revolucionaria cubana, que después vino a influir también, igualmente, en todas las cartillas de este cambio liberador. Cómo tener el cruce entre el aprendizaje y la lectoescritura, claro. Y por otro lado... Y el análisis de la realidad. Pero fíjate que realmente lo más novedoso era el establecimiento de los contenidos problemáticos, porque el método, en últimas, era el método de palabras normales. Sí, el clásico. Sí, más aún, que no solamente se trabajaba desde Cuba, sino se trabajaba desde Freire y se trabajaba desde toda la escuela formal. La esposa de Freire era maestra. Freire nunca trabajaba, él es abogado, nunca trabajó la enseñanza, la lectura en principio. Y entonces cuando le tocó hacerlo, lo que hizo fue preguntarle a su esposa cómo era que se enseñaba a leer. Y él retoma en la parte de lectura propiamente dicha del método de palabras normales. Pero por ejemplo, ya la cartilla cubana tenía una cosa que nunca nosotros retomamos, que era la enseñanza de la letra cursiva y de la letra imprenta simultáneamente. Mire, aquí por ejemplo, no sé si alcanza a ver bien, pero él fue fiel. Había podido poner, él fue fidel. Hubieran podido poner es escrita con letra manuscrita simultáneamente. Eso nunca lo tomamos porque era de una complejidad, implicaba una complejidad doble para el proceso de enseñanza, ¿no? Pero sí hay un aporte ahí con relación a Freire, que no es solo de palabras normales, sino las palabras generadoras en torno a, en un contexto significativo más amplio, que es el de la frase
generadora, que a su vez era... Ah, sí, tienes razón. Freire era palabra generadora. Aquí es la Y Cuba frase, es frase generadora. en la cual se toma la palabra. Se toma la palabra. Claro. De ahí surge entonces ya la concreción, es decir, de estar en esta deliberación y esta aproximación a planteamientos y a concreción. También surge entonces la posibilidad de producir algo que fuera valioso para el contexto que se estaba viviendo en ese momento. De ahí surgió esa primera publicación relacionada con la alfabetización, ¿verdad? Sí, fue recogiendo estas experiencias existentes de alfabetización, unas centradas prácticamente en lo didáctico, pero otras ya con un fuerte acento en lo social y lo político, como era la metodología de Pablo Freire o lo de la Revolución Cubana, que se decidió elaborar todo un estudio sobre la alfabetización, no elaborar una cartilla, sino una comprensión diferente de la alfabetización. Y se publicó entonces este libro que se llama Lucharemos. Recuerdo que el libro que recoge, por un lado, el contexto histórico colombiano, la historia de Colombia, en segundo lugar, una conceptualización sobre la educación liberadora, ya es una primera aproximación, y luego toda la parte metodológica, recogiendo diferentes corrientes en torno a la alfabetización. Aquí participó Vladimir Zavala. Vladimir Zavala estuvo en la primera parte, en la conceptualización de la educación liberadora, donde estuve yo, y toda la parte ya metodológica, didáctica, fue un trabajo de Germán Mariño. Fue un libro, debémoslo así, clásico, porque de lo que yo recuerde es casi de lo primero y de conceptualizar la alfabetización en esos diferentes aspectos, histórico, luego pedagógico y metodológico. Creo que también esta parte... Pero es interesante quizás, perdone Lola, mostrar que, aunque sí Freire y Cuba son referentes obvios, aquí hay unos elementos, ya mencionaba Mario, que comienzan a ser fundacionales de lo que podría ser, por lo menos para Colombia, la corriente de educación popular posteriormente. Bueno, primero, uno, si repasa el índice, encuentra, por ejemplo, toda esa influencia antuseriana que se mencionaba, ¿verdad? Del papel de la educación dentro de la sociedad capitalista. Pero también comienza a encontrar elementos de lo que podría llamar el materialismo histórico que no aparecían en Freire. Es decir, Freire no utiliza la jerga marxista nunca, realmente. Y aquí ya se habla, por decir algo, la primera tarea de la educación liberadora es una labor de concientización, eso es freiriano, debe tender a crear una conciencia y posición de clases proletarias. Esta segunda parte es del materialismo histórico, no es de Freire. Pero la parte de concientización es de Freire, ¿sí? O sea, hay unos elementos, no sé, yo creo que lo que hace Mario es fundamentalmente como una simbiosis de los discursos hegemónicos que existían en la época y los plasman en lo que podría ser una plataforma de la que se comenzó a llamar, recogiendo también a Freire, la educación liberadora, pero no son realmente en su totalidad de Freire, son de un discurso que circulaba a nivel latinoamericano y donde jugó, por ejemplo, un papel muy importante la vulgarización del marxismo que hace Martha Harnecker, ¿no? En todo el materialismo histórico. Bueno, inclusive no estábamos ausentes, si podemos leer, de toda la influencia de Mao Zedong, ¿no? En todas sus tesis sobre la dialéctica. Esto que vino a ser un planteamiento, una propuesta, tuvo una concreción, que fue la elaboración de un material y el trabajo realizado con, en ese momento eran líderes de barrios de invasión. Esa primera cartilla
se hizo con una regleta, ¿cómo se llamaba eso? ¿Regleta y qué? Un dígrafo. Un dígrafo. Y eran casi, creo, me contaba alguno de ellos que fueron casi 40 líderes los que asistían a este tipo de talleres y producción de materiales. Y en eso estuvo muy metido una persona que en ese momento estaba allegada a dimensión educativa, que fue Chepe Montoya, ¿no? Yo creo que la cartilla por ahí está todavía. Miren, por ejemplo, perdón que yo me devuelva un poquito, Lola. Por ejemplo, el capítulo 3 de este libro se llama Llegar hasta las masas, movilizarlas y organizarlas. Eso es una posición modista, ¿no? Y el capítulo 2 trae elementos como análisis de las clases sociales, análisis de las clases sociales en la sociedad colombiana y análisis de la lucha de clases. O sea, insisto, inclusive el capítulo 2 se llama Elementos de materialismo histórico para comprender la realidad social. Insisto en que este libro es una simbiosis de los paradigmas existentes que sienta las bases y de ahí su repercusión quizás que va mucho más allá de la alfabetización. O sea, la alfabetización es solamente una tarea de las tantas que hay que hacer, pero lo que hace este libro es crear las bases conceptuales para hablar de educación popular, inicialmente refiriéndose a educación liberadora. Pero yo quisiera anotar en esto, antes de que Lola nos explique un poquito más de esa primera experiencia, dos cosas que han marcado en la propuesta. El asumir primero lo que podemos llamar la educación liberadora como un proceso de concientización. Germán lo anotaba como esta simbiosis que se dio entre la propuesta freiriana y el materialismo histórico. Sí, Paulo Freire planteaba el paso de una conciencia ingenua o inmersa a una conciencia crítica, ¿no es cierto? Pero no llegaba al hecho de tomar lo que se llamaba la conciencia de clase, es decir, de los intereses sociales que un grupo social tiene y al mismo tiempo la propuesta alternativa de sociedad y la concientización no solo como una tarea intelectual, sino como algo que lleva a la práctica social, es decir, a la transformación real de la sociedad. Entonces, ese tema de la concientización fue muy claro, pero pasar de una prevención meramente mental a una conciencia que se convierte en una nueva praxis y una praxis social de carácter liberador. En segundo lugar, el haber tomado el diálogo, la dialéctica también, como el proceso a través del cual se va dando esa tarea de concientización. El diálogo que es un diálogo de saberes, un diálogo también que es contraposición, que no es simplemente repetición, sino es la confrontación para generar un nuevo saber. Creo yo que en esa época en que lo que, digamos, imperaba era esa corriente reproductivista que consideraba la educación como un dispositivo de reproducción, lo que generó fue dos cosas. Por una parte, un distanciamiento del sistema escolar, que nos llevó a que, digamos, dejáramos de lado de pronto algunas discusiones que se estaban dando allí, pero por otra nos acercó a otros movimientos y a otros grupos que, igual que en la educación liberadora, estaban buscando la transformación social. Y eso llevó en alguna medida en que en este momento, o un poco más adelante en dimensión, hubiese un acercamiento también al arte, a los movimientos sociales, a grupos que, así no fueran desde la misma educación, sino desde la cuestión de los derechos humanos, de lo ambiental y demás, se proponían también la transformación social. Entonces, por una parte, distanciamiento de la escuela, pero por otra, aproximación a otras propuestas también ligadas a la transformación social. Es muy interesante anotar cómo el calificativo de alternativa que aparece ya en el libro de Lucharemos, método de alfabetización liberadora, el método liberador, más que alternativo,
es también utilizado por Freire y utilizado por Medellín, ¿verdad, Mario? Sí, sí, sí. Por el documento ¿En de Medellín cómo se plantea eso? Hay un documento de los... Está dividido en varios documentos, no es un documento unital. Uno es sobre la educación y efectivamente plantea como una de las opciones que debe asumirse desde la Iglesia Latinoamericana, la Iglesia Católica, la opción por una educación liberadora. Y da una definición que es netamente freudiana, es aquella que hace de la persona el sujeto de su propia educación. Exacto. Pasar de ser objeto de la educación a ser sujeto de la educación. Entonces ahí lo plantea. Y es el paso de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Es toda esa tarea humanista de la alfabetización y de la educación en general. Que es lo que explica también la aproximación de muchos sectores de la Iglesia progresista a la educación popular, ¿no? Sí, que la asuman sí, sí. como tarea, digamos, ¿no? de evangelización, de realización de sus compromisos con la realidad. Ahora, yo veo que en los comienzos, cuando se habla de una educación alternativa, en el contexto en el cual se está, en el cual hicimos alusión anteriormente, esa alternativa tenía como un horizonte muy claro, la construcción de una nueva sociedad, pero había como un modelo establecido, que era el modelo socialista, ¿no es cierto?, que dominaba en toda Europa del Este y concretamente aquí en América Latina, en Cuba. Entonces, la educación como una mediación concientizadora política tenía un horizonte social, que era la construcción de un modelo de sociedad. En ese momento aparecía como casi más que educación, es como un instrumento político para la construcción de ese nuevo modelo de sociedad. En esa época, ¿no? Y eso es importante reconocerlo. Uno es producto de su época. Obviamente hoy día, pues con todas las crisis, se está cumpliendo 25 años de la caída del muro, todos supimos en qué pararon los socialismos reales, pero en esa época era un horizonte absolutamente legítimo, ¿no? Yo creo que podíamos pasar ahora a un trabajo que hicimos en este contexto de lo alternativo y de la realización de experiencias. Meterse en el trabajo del Estado no valía la pena. Entonces, esa importancia de tener pequeñas experiencias significativas, pues fue dejando un bagaje realmente, un sedimento, digamos, a partir de lo cual se pudieron hacer desarrollos posteriores. Entonces, creo que es bueno que el Estado también quiso cooptar ese camino de la alfabetización, simplemente por una alusión, y por eso planteó la alfabetización, la campaña de alfabetización Simón Bolívar. Sí, pero sí, cuando hablábamos de Turbay, que por una parte la represión terrible y todo eso, pero cuando se dio la cruzada de alfabetización en Nicaragua, como para contrarrestar y dar una respuesta de aquí, lanzó la campaña Simón Bolívar en San Andrés y Providencia, ¿recuerdas? Sí, que era el contrincante de Nicaragua. Y recuerdo que nosotros hicimos hasta un material cuestionando ese tipo de campaña, ¿no? Como era una campaña desde la perspectiva de reproducir, de consolidar un sistema social más totalmente funcional. Sí. Estamos en el asunto, nos ubicamos entonces en este ambiente del reproductivismo y demás, y nos ubicamos en el campo de la educación de adultos, porque era el sector digamos, excluido de la educación y de todos los beneficios de la cultura. Entonces, en ese campo de la educación de adultos, decidimos hacer unos trabajos para ser utilizados bien dentro de la escuela formal de adultos o bien por fuera de la educación formal. Entonces, allí se trató de ir configurando como un primer equipo, ¿verdad? Un primer equipo de trabajo concretamente para esto. Y decidimos, de acuerdo también a lo que podíamos hacer, ubicar algunas áreas. Germán trabajó lo de las fichas de ciencias para aprender
hacer ciencias. Y Mario y yo trabajamos el lenguaje, origen, desarrollo y función del lenguaje. Hicimos un gran plan en el cual alcanzamos a hacer esa primera parte que tenía origen, desarrollo y función, la expresión oral y el discurso. En el discurso iba el discurso de Salvador Allende, el último discurso de Salvador Allende para tercero de primaria, consideren ustedes, donde empieza él: pagaré con mi vida la defensa de principios que son caros a esta patria. Y ahí sigue 15 páginas. Sí, no eran tantas. Y otro trabajo que fue el de la historia de Colombia, que hizo Vladimir utilizando las categorías de época, periodo y coyuntura. Y estos tres materiales los fuimos trabajando simultáneamente, hacíamos reuniones de trabajo, nos íbamos los sábados a compartir lo que estábamos haciendo. Fue un trabajo bastante colectivo, digamos, bastante participativo. Cada área presentaba su propuesta y era debatida. Se hicieron los materiales y lo importante también es que hicimos jornadas de capacitación, en ese momento le llamamos capacitación. Jornadas de capacitación donde convocábamos a la gente para presentar, para socializar lo que estábamos trabajando. Fueron talleres, yo creo que bastante bien acogidos por la gente que trabajaba en educación de adultos. No sé si ustedes recuerdan alguna. La alfabetización fue, no sé, una cantidad de talleres. Después la propuesta que se hizo, sí. La propuesta que hicimos después de lo de Nicaragua, acogió también muchísima gente en la parte de capacitación. Entonces fue muy importante la producción de materiales y la capacitación sobre lo que nosotros estábamos trabajando, socializábamos nuestro trabajo. No sé si alguien recuerda algo más de ese trabajo que se hizo. Bueno. Decíamos que ahí hubo una primera intención y un primer ejercicio será de constituir un equipo de trabajo. Pero, bueno, yo quisiera decir que aunque nos lanzamos a la educación formal de adultos con estos materiales, estas propuestas que mencionaba Lola, eso fue una idea que estuvo en remojo décadas. O sea, no volvimos a meternos en esos temas. Seguimos trabajando la alfabetización, pero quizás no volvimos a trabajarlo sino muy recientemente y de una manera siempre muy particular. Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo sobre escuela y trabajo infantil, ¿sí? O sea, sí hablamos de la escuela, nuestro referente era la escuela, pero el centro de gravedad era el trabajo de los niños que iban a la escuela, ¿sí? Hicimos un trabajo sobre la recuperación de las experiencias laborales de los jóvenes y de los adultos, como para tratar de crear un planteamiento curricular que pudiera equivaler, digamos, a una primaria formal de adultos, pero era a propósito de recoger las experiencias, no tenía eso nada que ver con un currículum del ministerio. El currículum era la vida, obviamente enriquecida, cotejada, complejizada, pero la vida de los propios participantes. Bueno, esa era simplemente una anotación. En esa época nos parecía que era una salida, pero nunca, bien pronto pensamos, nos dimos cuenta que por ahí no era, creo yo, sin tener muy claro, lo fuimos abandonando poco a poco. Bueno, yo creo que respecto a esto hay algunos comentarios que más adelante saldrán respecto a lo que está diciendo Germán. No sé si les parezca, si no me vuelven a cortar, pues, que podríamos hablar, digamos, ya pensando en el curso de lo que ha venido siendo Dimensión Educativa, en dos cosas importantes. Este primer esfuerzo como de constitución de un equipo de trabajo, ¿verdad? En ese momento no éramos Dimensión, no éramos una institución, cada cual trabajábamos en una parte distinta. Nos congregábamos los sábados a trabajar, ¿verdad? Y convocábamos a la gente cuando teníamos algo que compartir.
pero no éramos éramos un grupo de trabajo nomás. Sin embargo, de ahí fuimos pasando a digamos, como a esbozar lo que podría ser en dimensión educativa. Entonces yo creo que podríamos hablar de cómo se fue constituyendo el equipo inicial, lo jurídico, legal, y también la constitución de la sede, que fue parte de nuestra identidad. En esta parte estaba Mario, muy vinculado a esta constitución del equipo, ¿verdad? Que uno es el equipo como del primer trabajo, pero otro es el equipo que se constituye como para la parte jurídica, sí. ¿Cierto? Hay algo común en todos los que nos congregamos en un primer momento, es el trabajo educativo, pero con una inquietud, una intencionalidad de cambio, de una educación alternativa, cada uno desde perspectivas diferentes. ¿Cómo surgió ese primer equipo? En primer lugar, había un grupo de educadores vinculados al programa de Javier de Nicoló. Estaba Germán, estaba Lola, estaba Jaime Reina, Ovidio López, de cierta manera Fernando Reyes, ¿no es cierto? Fue Jaime García quien me sugirió, cuando hablábamos ante la coyuntura del cierre del Instituto de Pastoral Latinoamericano y Juventud por la jerarquía colombiana, y el cierre del programa de la revista de Denuncia y Encuentro, que dijimos, bueno, ¿esto se termina o buscamos? Y fue, digo, no, busquemos, pero constituyamos como un equipo de educadores independiente, ¿no es cierto? O sea, autónomo. Entonces Jaime me sugirió y decía, yo conozco unas personas en el programa de Javier que están trabajando. Esas muy valiosas, valiosísimas, como la historia lo demostró. Y por otro lado estábamos los que hemos trabajado en el IPLAG y en el programa de Denuncia y Encuentro, Jaime García, Arturo Sara, que es mi persona, y nos constituimos como grupo. Bueno, hagamos una entidad que tenga un peso y una estabilidad y una organicidad, y por eso nos constituimos como fundadores de la Asociación Dimensión Educativa. Fue el primer que no era una entidad salesiana. No, totalmente, se quiso ese carácter laico, autónomo, independiente. El primer, entonces, era la necesidad de constituir un grupo que fueron desde estas dos raíces, se puede decir, desde una experiencia muy significativa en el campo de educación con los niños de la calle, y por otro lado una institución de pastoral juvenil y de formación religioso-política, que era el programa Denuncia y Encuentro. Entonces fue lo primero, constituíamos como un grupo de educadores independiente, pero con un único propósito y como con una intuición común, que es una educación como práctica de la libertad, llamémoslo así, ¿no es cierto? Libertad personal y libertad también social. Y fue ahí cuando también vimos la necesidad de darle una constitución jurídica a esta asociación. ¿Cómo se da? Pues creándola como una asociación de dimensión educativa con personería jurídica, y así se elaboraron los estatutos. Como había personas que sabían bastante, creo que Ovidio López también, Ovidio, que estuvo Reina, con tenía, eran abogados. Entonces hicieron la redacción de los estatutos y se presentaron al Ministerio de Justicia, siendo aprobados estos estatutos y por lo tanto dándole peso jurídico y razón jurídica el día 2 de octubre del año 1978. Eso ya le dio una consolidación a este equipo y también un reconocimiento y una presentación de carácter jurídico. Yo quisiera un poco aportar allí algo que plantea Mario. La experiencia de Nicoló en esa época era una de las experiencias más audaces que existían no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y por decir algo, los niños, los gamines, los niños de la calle, los muchachos de la calle, usualmente eran llevados a centros de reeducación
educación, así lo llamaban eufemísticamente, pero eran realmente cárceles de menores. Entonces Nicoló rompe con la idea de que el niño llegue al programa por medio de la policía, por medio de una decisión de un juez. El niño debe llegar voluntariamente al programa, y al revés de lo que pasa en una cárcel, entre comillas, de menores, él se puede ir del programa cuando se le dé la gana. O sea, rompe todo el axioma judicial que existía en la época, y planteándose que esa resocialización solamente se da en libertad, ¿no? Yo recuerdo que, yo soy expulsado de la universidad, voy a trabajar con campesinos a Boyacá en una normal, y vengo a una experiencia también muy rara, muy especial, donde había solo un profesor para los últimos grados de bachillerato, y entonces hacíamos innovaciones, investigaciones, proyectos, trabajos de campo. Y allí Nicoló, que se da vuelta por todo el país conociendo experiencias de innovación, me detecta y me llama a trabajar al programa de Bosconia, la Florida. Yo llego allí a trabajar medio tiempo. Todo esto va a que realmente, yo diría, por lo menos en gran medida, los salesianos, a través de lo que podía ser el periódico Denuncia y el IPLAC, o a través de la obra de Nicoló, estaban en ese momento como liderando la búsqueda de alternativas en el campo educativo, y nosotros por X razones terminamos cayendo allá y terminamos llegando a dimensión educativa. Un tercer elemento, además de la construcción del equipo, la personalidad jurídica, era también darle como una ubicación, una visibilización, y por eso vimos la urgencia de conseguir una sede. Nos pusimos con Chepe Montoya, con los periódicos, a buscar en las páginas de... Amarillas, ¿no? Páginas de clasificados. De clasificados, buscando casas en venta, y dimos muchas vueltas, sea en la Candelaria, como aquí en el sector de Chapinero. Finalmente encontramos una casa que nos pareció muy adecuada por el hecho relativamente central, la ubicación, y por eso comenzamos a hablar y finalmente nos decidimos comprarla, la casa en la calle 41, número 341, que pertenecía a una señora Raquel Velázquez de González, y llegamos rápidamente a una negociación y con un donativo que se tuvo en ese momento pudimos conseguir la sede. Esto ya permitió darle una estabilidad, un punto de referencia también geográfico, ¿no? E identidad. Aquí hasta se elaboró ese fue un regalo de Navidad. Regalo de Navidad, de poder diseñar la casita de dimensión educativa, donde funcionó hasta hace 2 años, ¿no es cierto? 35 años funcionó en esta casa. No se hizo respetando la arquitectura, en eso fuimos muy cuidadosos, y se pudo establecer todos los diferentes servicios, oficinas en esta casa, que nos deja un gratísimo recuerdo. Lastimosamente esa calle ha sido un poco tumultuada, ¿no? Pero bueno, de todos modos, esta casita es una referencia institucional muy bella. Hay unas cosas claves, aparentemente niñas, pero que son muy significativas. Dimensión Educativa nace con un equipo del cual ya se ha hablado, con una sintonía básica, con una experiencia previa, ¿sí? Como equipo, y nace con una sede y nace con una imprenta, de lo cual también me gustaría que Mario, que vuelva más adelante en este momento, hablara. A ver, teniendo la personalidad jurídica obligaba a tener una cuestión más orgánica, digamos, ¿no? Es decir, que había que presentar unos objetivos, las áreas de trabajo,
la organización, ¿no? Es decir, tendría que adquirir forma. Entonces eso nos obligó también a ser más sistemáticos en la propuesta y a organizarnos como, bueno, qué es lo que queremos, cuál es nuestro marco institucional. Y nos ubicamos en el marco de la educación popular. En ese momento hablábamos, esto fue en el 78, hablábamos de la educación liberadora, ¿verdad? Porque el término educación popular lo venimos asumiendo. ¿El libro azul cómo se llama? Educación popular, eso es del 80, es posterior al 80 y es educación popular y alfabetización en América Latina. Pero antes, aunque en los talleres ya antes del 80 hablábamos de educación popular, sin embargo para esta época hablábamos más de educación liberadora. Pero el marco siempre fue el marco de la educación popular, es decir, una educación comprometida con los intereses de los sectores populares. Esa era nuestra identidad fundante y básica. Y los objetivos estaban marcados justamente por eso, es decir, lo que pretendíamos era contribuir a los procesos de transformación social desde la educación. Y yo creo que el nombre dice bastante de lo que pretendía ser dimensión educativa. En el nombre mismo tiene que ver con los objetivos. Dimensión educativa. La considerábamos justamente la dimensión del movimiento social. Es decir, en el ámbito o en el campo o en el planteamiento de que conocer la realidad tiene que llevar a la transformación, ¿verdad? Conocer para transformar. Entonces, éramos la educación, que tiene que ver con el conocimiento, para la transformación social, por eso ligada a la dimensión educativa del movimiento social, es decir, de la acción social transformadora. Entonces, eso también era el nombre, como que tiene que ver con lo que nosotros pensábamos y queríamos en ese momento. El nombre salió por allá de una tienda, una cafetería que quedaba cerca de León 13, ¿cierto? Sí, a ver qué nombre le damos. ¿Qué nombre le ponemos? No salió de la tienda, sino en la tienda, que es muy diferente, con qué ramo y tinto. Cerca yo quisiera de León 13, sí. hacer notar esto, mire. Realmente no es gratuito que Medellín, ¿cómo se llama el encuentro, el congreso? La Asamblea Plenaria del Episcopado. Utilice la palabra educación liberadora, como nos aclara Mario, ni tampoco, como nos dice Lola, no es gratuito, y me parece importante entonces recogerlo, que muchos grupos cristianos o católicos entraran en rápida sintonía con Freire. Freire forma parte del Consejo Mundial de Iglesias en Suiza, ¿sí? ¿Por qué? Porque el planteamiento freiriano era un planteamiento básicamente generado del humanismo cristiano. Y entonces por eso hablaba de educación liberadora, la liberación del espíritu. Ya hacía yo notar que lucharemos no es freiriano en muchos aspectos. O sea, lucharemos podría, aunque tiene el título de educación liberadora, incluirse de lo que podría llamar hoy día la educación popular, porque era toda la incorporación del bagaje del marxismo, que es precisamente el que tiene la educación popular. Pues obviamente hoy día también ese bagaje ha sido decantado, criticado, complejizado, pero realmente el planteamiento de lucharemos es un planteamiento más de educación popular, o es una transición que Sí, tiene un poco de las dos viene cosas. dándose de esa época y que se consolida para comienzos de los 80, ¿no? Que se hace, pero es decir, no es que aparezca de la nada, desde antes se vienen dando estos replanteamientos que se consolidan con el cambio de la denominación de educación Siempre fíjese que es que lucharemos es en el 80, 1978. Y el libro azul se escribe en el 81. Pero los debates se venían dando. Por eso, pero son 3 años donde se pasa rápidamente de una categoría a otra. O sea, pero ahí veo que influye también el contexto social o geopolítico, porque ¿cuándo es la caída del muro de Berlín? ¿El año? Hace 25 años. El 90, la caída del muro, el 90. Es 89, ¿no es? 89. Sí, entonces que eso también lleva a cambiar ese modelo que parecía alternativo de sociedad. Hay una implosión
no que se derrumben los ideales sociales de la humanidad, pero es un modelo, y entonces eso también lleva a que cierta estructura muy rígida del análisis social y del proyecto de sociedad llegue a cambiar. Eso también influye en el paso de la educación liberadora o revolucionaria a una educación de carácter popular, al menos el nombre de educación Sí, popular. pero ya desde el 80. Es que en el 80 aparece ya el libro azul con popular, Sí, y el muro dice en 89. 89. O sea, son obviamente que Son procesos, ¿no?, que se van, en los cuales también el contexto va incidiendo. Sí. Los cambios en el contexto. yo le estaba preguntando a Mario por la imprenta, si usted no tiene No, otra cosa. yo diría que volvamos, digamos, a esta parte más institucional que estábamos diciendo, que nos obliga a ordenar las cosas y nos plantea unos objetivos, un marco conceptual, pedagógico, en el cual nos íbamos a mover, y cómo iba a estar estructurada dimensión educativa. Entonces, allí planteábamos, además de esos objetivos de contribuir a los procesos de transformación, de ayudar a la conciencia crítica del movimiento social, de ser la dimensión educativa de los procesos sociales y demás, planteábamos cómo lo íbamos a hacer. Entonces nos estructuramos por áreas de trabajo, ¿no?, que era la alfabetización, que era la teología, que era en arte estaba la música y el teatro, estaba inicialmente esos, ¿no? El trabajo barrial. El trabajo barrial. Y fuera de esas áreas de trabajo estaban los servicios, sí, la teología popular. Y estaban los servicios, que es a lo que hace alusión a uno de ellos, Germán, que era fundamentalmente la librería y la editorial, la imprenta, a la cual mi hermana hace alusión, el centro de documentación y un estudio de grabación y de duplicación de cassette, que en un primer momento fue pero solicitadísimo para grabar la música de Nicaragua, que era muy llamativa, ¿no?, calaba muchísimo. Entonces, yo creo que hablando de estos servicios y de estas áreas de trabajo, también había otra cosa, y era que cada área de trabajo tenía una publicación, por ejemplo, teología tenía práctica, teatro tenía actuemos, música tenía quiebracanto, ¿era quiebracanto? No, a contratiempo. A contratiempo. Y educación tenía aportes, ¿verdad? Eso era una exigencia para también no solo producir, sino socializar conocimiento. Y cada área también tenía la formación, capacitación en su área específica, producción de materiales, investigación, y los servicios, esto que llamamos los servicios, constituyeron también una acción concreta en distintos campos de socialización, sobre todo del pensamiento crítico y educativo liberador y transformador en ese momento. Yo no sé si Mario nos puede hablar de algunos de esos servicios, sobre todo también una como antes de digamos, como las dimensiones que se fueron estructurando en cada uno de los campos. Tuviste ya el de formación y capacitación, sí, todo, ¿no es cierto? Por investigación. eso la promoción de los talleres, de los cursos, de los seminarios, sí, etc. En segundo lugar, un trabajo de investigación. Cada uno de los diferentes campos que se fueron constituyendo fueron creando también esta dinámica de investigación alternativa, que no era simplemente divulgación de lo que había, sino también crear espacios nuevos. Como una investigación comprometida. Exacto. Luego la divulgación, y a eso teníamos o materiales propios o sino también reproducción de otros materiales que fueran muy importantes para ser socializados. En eso cumplió un papel muy importante dos. Primero, la librería, la editorial y el centro de documentación. La librería fue un punto de referencia aquí en Bogotá desde el punto de vista pedagógico y también de teología liberadora, ¿no es cierto? Esto era un referente muy significativo.
En segundo lugar, la editorial pues publicaba materiales propios de las diferentes áreas y también de divulgación. Y en tercer lugar era el trabajo de asesoría a experiencias. Capacitación y asesoría. Capacitación, formación y asesoría, acompañamiento, experiencias en las diferentes propuestas que nosotros hacíamos en el campo educativo. Esto me parece que fueron como las dimensiones. Y luego pues están sí los servicios que hemos dicho, ¿no es cierto? El servicio de librería Educar. Al principio se llamó Educar, Educar. pero ya había una Educar, tal vez. Entonces se puso Dimensión Educativa. Dimensión Educativa, que era el nombre de la institución. Sí. Y de hecho, como lo anotaba, llegó a ser un punto de referencia para muchas personas que buscaban algo alternativo en el campo de la educación. Aún hoy, yendo uno a algunos sitios, le hacen referencia a la librería. Dice, yo allá cuando iba a Bogotá siempre iba a pedir qué era lo último que había salido. Gente aún hoy le hacen referencia a la librería. Ahora, a mí me parece muy importante, decía que habían habido, que Dimensión Educativa había nacido con un equipo, con una sede y con una imprenta. Yo creo que, y ahí me parece que es importante recalcar la experiencia y el bagaje que traía Mario. Ya no solo con la imprenta, que parte es del, digo yo, del legado de la articulación con las artes gráficas que tienen los salesianos, sino de su experiencia en el IPLAG, en fin, con denuncia también, o sea, y el centro de documentación. O sea, él trae la imprenta, pero también propone el centro de documentación. Y creo, explícanos Mario, yo creo que fue un bagaje un poco de tu experiencia anterior, ¿cómo fue la cosa? Y esas dos máquinas que teníamos en Dimensión, yo no me acuerdo de dónde... Una No, pero tuvimos dos. Una era la que yo conseguí con este señor Cross, que tenía la difusión de la EIVIDIC, era la difusión. Y la otra era la máquina de impresión del IPLAG, que después esa pasó al centro Don Bosco y la tenían inutilizada. Y se le pidió al señor Ávila, que estaba al frente del taller de imprenta del centro Don Bosco, que no la vendiera. Y se le compró... Que era un poquito más grande. Un poquito más grande, sí, más grande y nueva. La que yo compré ya era una máquina de segunda, Sí. ¿no es cierto? La verde, la negra era una máquina nueva relativamente, y el IPLAG duró unos 5 años y quedó después, la llevaron allá y que estaba arrinconada, entonces por eso se consiguió, y que fue la que fue la base y el apoyo para todas las publicaciones nuestras. Claro, a veces estaban las dos máquinas full. No, y sin eso yo no creo que cada proyecto hubiera tenido una revista, o por lo menos no tan temprano. Es que nosotros comenzamos a publicar revistas muy recién fundada Dimensión. Teníamos la investigación, la producción, la impresión y la venta de los materiales. Era todo... Además era un apoyo a las instituciones, sí, porque ahí podían imprimir muchas de sus publicaciones. Yo me acuerdo que Irma García del CEPEX me decía que los primeros boletines que sacó el CEPEX se imprimieron en Dimensión Educativa. Yo me acuerdo que en la experiencia Freinet que teníamos en Bosa, los primeros materiales también se imprimieron ahí. Y algo también de la Filodiable también. Filodiable también, sí, es decir, muchas organizaciones, grupos sobre todo, ¿no? Grupos barriales y demás, por ejemplo la coordinadora, se le publicaron allí, había este servicio y ellos, este tipo de personas, pues sabían que allí podrían hacerlo a un costo módico y que eran materiales, pues dentro de lo que se tenía, lo mejor que se podía sacar en ese momento. Y con los bajos costos, claro. Con los costos que era posible. El trabajo que veníamos desarrollando y los vínculos con algunas entidades, sobre todo con CELADE, hizo que pudiésemos participar en la cruzada de alfabetización de Nicaragua, un hecho absolutamente representativo y especialmente válido para ese momento que se vivía no solo en Nicaragua, sino en América Latina, con toda la expectativa que se creaba sobre lo que allí ocurría.
Estuvimos participando en el área de capacitación, en la planeación, en el área de capacitación, producción de materiales y Vladimir en la parte de investigación. Creo que fue para todos una experiencia absolutamente relevante. Y ¿de dónde surgió? Pienso de dos cosas. Primero, el punto de partida fue el libro... El trabajo que había hecho, sí, que se conoció. Se conoció, sí. La vinculación que hubo con CELADEC y más concretamente con Carlos Tamés. ¿Y con Pepe Serra? ¿Ya? ¿O todavía no? No existía. ¿Después? Sí, vino después. Carlos Tamés, que llevó la propuesta al Consejo Mundial de Iglesias, que apoyaba o quería apoyar la cruzada de alfabetización de Nicaragua. Entonces fue ahí cuando llevaron esto y llegó, tengo la carta de Carlos Tunerman, el ministro, que nos invitaba, como el ministro de Educación de Nicaragua, y luego también de Fernando Cardenal, que nos invitaba a participar como asesores internacionalistas de la Cruzada Nacional de Alfabetización de Nicaragua. Muy bien. Y lo otro que creo también que cerraría esta primera parte es la publicación del libro azul, se llama Educación Popular y Alfabetización en América Latina, y que constituye también un punto clave en cuanto es la expresión de la conceptualización que se hizo de la educación popular para ese momento. Yo diría que fue todo muy apretado en tiempo, porque a ver, la personería jurídica, bueno, el libro Lucharemos sale ¿cuándo? Eso fueron 3 años. 78 también. Exacto. La participación nuestra fue, la revolución triunfó el 19 de julio del 79 y nosotros creo que en octubre, septiembre ya estábamos allá. 79, o sea, fue entre el 77 y 79. Y en el 80 ya estábamos planteando y en el 81 escribimos el libro azul. Sí, entre la constitución del grupo, la personería jurídica, la compra de la casa, Nicaragua, el primer material de fue una cosa supremamente acelerada, en menos de 2 años. Sí. La participación en Nicaragua fue durante todo el año, ¿verdad? Algo más de 1 año. Sí, pues sí, porque después vino el Vencimos, la sistematización sí. de Nicaragua en el Vencimos, y luego nosotros estuvimos yendo durante el tiempo que duró el sandinismo. Mientras estuvo Fernando Cardenal en el ministerio, íbamos una vez al año. Sí. Pero este nacimiento, o sea, esto que hemos narrado en este video, fueron un periodo de 3-4 años. Sí, es increíble todo lo que pasó. Exactamente. Todo lo que se hizo. 3 años. Sí, todo lo que se hizo en 3 años. Entonces sí, ¿les parece que estamos acá? Sí, para la próxima ocasión.